Señoras, señores, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros para conocer algo más sobre el Renoven, sobre su creador, las bases científicas que sustentan sus propiedades y sus posibles beneficios sobre nuestra salud. Como ya creo que saben, mi nombre es Antonio Muro, trabajo habitualmente en la revista Discovery Salud. Durante los últimos 10 años he conocido multitud de productos que forman parte de lo que conocemos como terapias complementarias, pero pocos sobre los que se hayan realizado tantos estudios y que hayan sido tan injustamente tratados por nuestra administración sanitaria, como el Renoven o FR91, que es el término científico con el que verán en las publicaciones que están a su disposición en la tarde de hoy y con el que se han llevado a cabo los estudios nacionales e internacionales del producto. Por si no lo saben, las siglas proceden del nombre de su creador, Fernando Chacón, de los laboratorios que avalaron su primer intento de convertirlo en medicamento, los laboratorios Rovi, y del año en que se trató de conseguirlo, 1991. Han pasado, por tanto, 24 años desde entonces. Claro que también podríamos referirnos a él como Biovac, su anterior marca comercial, complemento nacido de la imposibilidad de conseguir el permiso de la Agencia Española del Medicamento para realizar en 1991 un ensayo clínico frente a la artrosis con la vacuna de don Fernando Chacón, a pesar de contar con el aval de dos importantes hospitales madrileños, como de los comités de ética de esos hospitales, como el Severo Ochoa y el Ramón y Cajal. Y no es este el foro, no se preocupen, para hablar de persecuciones, de la operación Brujo, toda la polémica surgida en torno al producto, aunque nunca fue provocada por la familia Chacón, no ha hecho sino perjudicar un producto creado por un hombre de talento científico inigualable que, como verán ustedes, se adelantó en más de 50 años a las más actuales tendencias científicas en la lucha contra el cáncer. Don Fernando Chacón fue el padre del Renoven. En sus inicios fue una autovacuna, después una fórmula magistral, más tarde, por imposiciones que hemos dicho, Biovac, y hoy complemento alimenticio como Renoven. Fue farmacéutico y microbiólogo, profesor ayudante de la catedrática de microbiología y virología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, un hombre respetado en su tiempo. Era la facultad, la cátedra la ostentaba Rafael Castejón, una de las pocas personalidades que cuando Alexander Fleming visitó en 1948 Córdoba, charló con él. Fue también jefe de sección de microbiología del laboratorio Seras, especializado en productos biológicos para la especie humana y vacunas para la profilaxis y el tratamiento de enfermedades de ganadería. Pero sobre todo, Fernando Chacón fue una mente inquieta que dedicó mucho más tiempo a la investigación que a su propia familia. No hace mucho, su hijo Rafael me recordaba que de la niñez, la imagen que tiene de su padre es precisamente vestido con la bata blanca porque dedicaba casi más tiempo a la investigación que a su propia familia. Invitado por sus colegas a tratar de descubrir microorganismos en los tumores como posible causa del cáncer, de su laboratorio saldría uno de los mayores descubrimientos de la ciencia española, aún hoy insuficientemente valorado, que fue, como les decía, primero la base de las autovacunas, después de la vacuna de Privios, más tarde del Biovac, y finalmente después de viajar a Europa para conseguir los permisos correspondientes del Renoven, y siempre con la misma composición, proteínas, lisado de proteínas derivado de bacterias. Por eso, consciente quizá del alcance de su hallazgo y de la incomprensión que iba a corresponderle, escribió: descubrimiento demasiado prematuro, demasiado osado y demasiado fuerte, del que probablemente pagaré las consecuencias. El que avanzó demasiado siempre se encontró solo. Y podemos decir que pagó muy caras las consecuencias de ser un adelantado a su tiempo. Murió desengañado de la ceguera científica de sus contemporáneos, incapaces de reconocer las posibilidades de un descubrimiento que, de haber contado con el apoyo de las instituciones, o al menos con su indiferencia, hubiera situado probablemente a nuestro país en la lucha contra el cáncer y a Fernando Chacón en los libros de historia de medicina. Y le voy a explicar por qué creo que ese es precisamente el puesto que se merece, y de paso haremos una introducción a lo que va siendo el producto, cuyas bases científicas a continuación explicará seguro mucho mejor que yo el doctor Avelino Gutiérrez. Fernando Chacón fue el primer científico del mundo en descubrir que hay proteínas sin código genético, capaces de asociarse e infectar a otras proteínas,
enzimas a las que llamó primero protobios y luego pribios, y fue asimismo el primero en relacionar esas enzimas con el cáncer y otras enfermedades degenerativas, pero nadie le hizo caso. Estas mismas proteínas son las que son la base hoy del Renoven. Y recuerden que años más tarde, en 1982, un científico norteamericano, Stanley Prisoner, comunicaría al mundo que se había descubierto unas proteínas con capacidad de infectar a otras proteínas, a pesar de no tener código genético, a las que él llamó priones, que después se supo que sería la causa de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o el mal de las vacas locas. Como era de esperar, en ese año, en 1982, también de él se rieron. Pero en 1997 le era concedido el premio Nobel por su descubrimiento. Y nadie reclamó que Fernando Chacón había descubierto lo mismo o parecido, porque nunca se sabrá si exactamente se pueden identificar de la misma forma, en su humilde laboratorio familiar, y lo había publicado en 1959. Estas son algunas de las características de las proteínas de los Bacillus aerobius, en que, como decíamos, posiblemente entrará más tarde el doctor Avelino Gutiérrez. Evidentemente, una de sus principales características es ser termorresistentes, de ahí que puedan ser incluidas en un preparado oral. La proteína sola en la célula, decía o escribía el profesor Chacón, puede activar el proceso de multiplicación celular, pero a la vez, si se queda fijada otra proteína, ya queda absolutamente neutralizada. Fernando Chacón fue también el primer científico del mundo en descubrir que esas proteínas sin código genético, pueden ser utilizadas terapéuticamente en muchas patologías, incluido el cáncer. Y ello en un momento en el que nadie se había planteado tal posibilidad, porque en aquellos años, década de los 50-60, términos como genómica o proteómica eran completamente ajenos a la gran mayoría de médicos, biólogos, investigadores de todo tipo. Y de hecho, nadie podía entonces imaginar que la solución al cáncer comenzaría a finales de los 90 en lo que se denominó los genes, ni en los albores de este siglo XXI en la proteómica, hasta el punto de que, como tienen en sus pantallas, el Instituto Nacional del Cáncer ha puesto ya en marcha el Consorcio Clínico para el Análisis Proteómico de Tumores, que en su base dice: el objetivo es identificar y caracterizar todas las proteínas relacionadas con los tumores y posteriormente desarrollar ensayos dirigidos a neutralizarlos. Y así podemos encontrar que en la página web del Consorcio Clínico para el Análisis Proteómico de Tumores quedan especificados los pasos a seguir, que son los mismos que en su laboratorio familiar siguió el doctor Chacón: preparación de los cultivos, separación de las proteínas, análisis e identificación de las mismas y su validación clínica, que lo hizo con los medios que tenía en su momento. Es el mismo proceso seguido por Chacón, que él probó posteriormente, después de probar en animales, de probar su falta de toxicidad en cánceres terminales, para acabar agrupando las proteínas en su fórmula magistral. Pero ¿de dónde obtuvo, y este fue otro de los pasos en los que fue un adelantado Fernando Chacón, sus proteínas? De las bacterias. Fernando Chacón consiguió, tras muchos años de investigación y en solitario, lo que ahora se busca en los más importantes laboratorios del mundo: un producto terapéutico obtenido mediante un lisado de proteínas derivadas de Bacillus aerobius esporulados y sin efectos secundarios. Así que también, como puedo leer en la diapositiva, podemos decir que Chacón fue uno de los primeros científicos del mundo en apostar por el uso terapéutico de proteínas procedentes de bacterias, algo incomprensible en su época y hoy, como verán más tarde, nueva área de la investigación del cáncer. Vean, por ejemplo, cómo el propio Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos ya contempla el uso de derivados de Bacillus, del bacilo Calmette-Guerin, en el tratamiento de cáncer de vejiga. Al provocar, señalan que el sistema inmune destruye las células cancerosas. Las instilaciones intravesicales, amplía la página, del bacilo Calmette-Guerin, es el tratamiento de elección para reducir el riesgo de progresión del cáncer y es principalmente usado para cánceres con un riesgo de progresión intermedio alto. Aspirar a que los prebostes de la medicina de entonces, sin imaginación para vislumbrar el futuro y anclados en la ciencia de su tiempo, entendieran que las bacterias podrían ayudar a tratar el cáncer y otras patologías, como sostenía Fernando Chacón, era demasiado esperar.
El propio Instituto Nacional del Cáncer contempla hoy ya las bacterias como parte de los futuros tratamientos contra el cáncer y afirma, y leo textualmente, la terapia biológica contra el cáncer implica el uso de organismos vivos, de sustancias derivadas de ellos o de versiones de este tipo de sustancias producidas en laboratorio para tratar la enfermedad. Algunas terapias biológicas contra el cáncer usan vacunas o bacterias para estimular el sistema inmune del cuerpo para que actúe contra las células cancerosas. De hecho, ya hay miles de artículos dedicados a las bacterias y estos son solo algunos ejemplos. Uso de bacterias como agentes anticancerígenos, péptidos antibacterianos anticáncer, Pasporin, una proteína del Bacillus thuringiensis utilizada en casos de leucemia, efectos inmunoestimulantes y anticáncer de una fracción del núcleo proteína del Bacillus subtilis, Pasporin, un nuevo grupo de proteínas anticáncer del Bacillus thuringiensis. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el futuro del tratamiento de la enfermedad con proteínas derivadas de bacterias es muy prometedor, especialmente por su capacidad para reforzar el sistema inmune. Luego, Fernando Chacón tenía razón. Fernando Chacón fue también, además, el primer científico español y uno de los primeros a nivel mundial en proponer potenciar el sistema inmune como método para tratar el cáncer, cuando la inmunología era una ciencia en pañales y nadie en la medicina oficial se había planteado su uso en la enfermedad del cáncer. Los estudios realizados en los últimos años en el laboratorio español Ebiotec, empresa española de alta tecnología aplicada a la salud, supervisados, lo tienen en la foto, por el investigador de prestigio internacional Ramón Cacabelos, demuestran la capacidad del producto como inmunorregulador. Los datos están en los artículos publicados en las revistas especializadas. Para Chacón era una evidencia sin cuantificación posible, en su época, lógicamente, por falta de medios. Estos son los artículos de los que le hablo, que posteriormente demuestran en prueba la capacidad del producto y serán ampliados por Avelino Gutiérrez. 70 años después de los trabajos de Chacón, una de las revistas científicas más prestigiosas, Science, designaba el 2013 como año de la inmunoterapia al hablar de los avances del cáncer. Los editores de Science eligieron la inmunoterapia del cáncer como revelación del año 2013, como estrategia que aprovecha el sistema inmunológico del cuerpo para combatir tumores. Tal y como señalaron, es una idea atractiva, pero ya vemos que no es nueva. Muchos oncólogos afirman que los esfuerzos en esa dirección están dando ya sus frutos, a base, claro está, de caros medicamentos. Y este mismo año, 2014, la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, volvió a recordar la importancia del sistema inmune en el tratamiento del cáncer durante su congreso anual celebrado en Chicago, afirmando que la inmunoterapia, entendida como conjunto de acciones que permiten al organismo reconocer y eliminar las células cancerosas, constituye sin duda una de las principales estrategias a seguir en los próximos años. Si hubieran estado presentes, decía en la página web, en la conferencia de la ASCO, celebrada en Chicago el 30 de mayo al 3 de junio del 2014, habrían escuchado un sinfín de comentarios como ¿puedes creer en la explosión de la inmunoterapia? Nunca pensé que fuera posible. Como vemos, Fernando Chacón sí lo creía. Vemos las informaciones, el país, el sistema inmune exhibe sus armas, la inmunoterapia parece pues haberse convertido en una opción real para la oncología, necesitada de nuevas respuestas a la vista de que el número de cánceres sigue aumentando a pesar de los billones de euros gastados en una cuanto menos poco productiva guerra contra el cáncer. Y así podemos leer en la prensa que los tratamientos basados en quimioterapia siguen siendo la columna vertebral de la lucha contra el cáncer y al final del párrafo que tienen en sus pantallas, que la inmunoterapia aspira a revolucionar, ya sea complementando soluciones o aportando alternativas, el enfoque de la asistencia en los próximos años. Sin duda, la inmunoterapia está de moda porque ya hay multinacionales farmacéuticas trabajando en carísimos medicamentos que potencian el sistema inmune. La vacuna sigue siendo el gran sueño. Queda por ver si alguno de estos medicamentos es carente de efectos secundarios, como era el producto del doctor Chacón. Existen distintas fórmulas para estimular la respuesta inmune. La clásica, en el campo de las vacunas, consiste en inocular antígenos en el cuerpo, sustancias que despiertan la reacción defensiva a través de la producción de anticuerpos que atacan el cuerpo invasor. Y en esto, una vez más, Chacón fue pionero, porque Fernando Chacón patentó el primer procedimiento de elaboración de vacuna contra el cáncer de la historia, siguiendo los pasos que vimos en la diapositiva anterior.
vacuna obtenida a partir de las proteínas que él en su laboratorio detectaba como responsables del cáncer en la sangre de sus pacientes. Cuando Fernando Chacón planteó en la década de los 50 del pasado siglo XX tratar el cáncer con una vacuna derivada de bacilos, su propuesta superó metodológicamente y por eficacia a la de William Cooley, cirujano norteamericano a quien en Estados Unidos se conoce como el padre de la inmunoterapia en el cáncer, a pesar de que no consiguió ni de lejos los resultados de Fernando Chacón. Cooley, tras observar que las infecciones reducían el tamaño de los tumores en los enfermos de cáncer, decidió en 1893 inyectar a algunos una mezcla de bacterias inactivadas por el calor, concretamente Streptococcus pyogenes y Serratia marcescenses, conocida hoy como toxina de Cooley. Los resultados que obtuvo fueron muy variables y los efectos secundarios considerables, pero es cierto que intuyó el camino que años más tarde recorrería con más éxito Chacón. Solo que en nuestro país Chacón se le ignoró, mientras que en Estados Unidos se entrega desde 1993 el premio William Cooley a quienes destacan en inmunoterapia oncológica, y eso que la terapia fue tan criticada en su momento que nadie quiso volver a utilizarla hasta que en 2005 un laboratorio canadiense en Bucks volvió otra vez a investigar la toxina de Cooley. El premio William Cooley de investigación distinguida en inmunología básica y tumoral se ha concedido a algunos de los científicos más prestigiosos del mundo y se concede desde 1978. Lástima que Fernando Chacón no fuera norteamericano como Cooley. No estará de más tampoco recordar, cuando hablamos de las vacunas, que el 5 de junio de 2001, Prisner, de que hablamos antes de los previos, estuvo en Pamplona con motivo de una jornada denominada Tercera Lección Conmemorativa Eduardo Ortiz de Landázur. Allí fue preguntado sobre cuándo se iba a conseguir una vacuna, un tratamiento contra los priones, y a lo que él respondió que los tratamientos serán posibles, cito textualmente, cuando se encuentren proteínas específicas que actúen como anticuerpos y permitan neutralizar a los priones, ignorando, pues, que ese descubrimiento lo efectuó Fernando Chacón en la década de los 50 y, de hecho, registró Fernando Chacón varias veces en varios países su patente de vacuna contra el cáncer. Como creo que ha quedado claro, todo lo que adelantó con su descubrimiento Chacón en la España de posguerra forma parte hoy de la primera línea de investigación mundial. La única ventaja que tuvo en aquellos años a nivel fue que premiaba, era más importante el genio y la individualidad sobre los encorsetados protocolos a los que los investigadores se encuentran sometidos hoy. Algo que le pasó también igual a Alexander Fleming, porque cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina y presentó ante sus colegas sus descubrimientos, también se rieron de él. La ventaja de Fleming es que años después la Segunda Guerra Mundial y su inmensa mortandad por infecciones acabó dando lugar a que se reconociera su trabajo, mientras que en el caso de Chacón el goteo de muertes por el cáncer durante todos estos años todavía no ha sido capaz de abrir la mente de aquellos que no conocen, ni siquiera pretenden conocerlo, su obra. Pero antes de terminar, permítanme recordar qué pasó con sus descubrimientos. ¿Por qué nunca fue premiado? ¿Por qué no hay cátedras a su nombre? ¿Por qué estamos reunidos aquí gratamente, todo hay que decirlo, y no en el salón de actos de cualquier universidad española dándole un homenaje? Y lo haré haciendo un rápido repaso a las fechas más significativas de su odisea, que desgraciadamente no acabó en Ítaca. Chacón comienza a trabajar en el 41 en la búsqueda de microorganismos. En el 59, el 20 de enero, publica su primer artículo, Los virus clásicos y los virus del cáncer, en las revistas científicas de la época, en este caso el Monitor de Farmacia y la Terapéutica. En 1965 se registra y pone en el mercado como fórmula magistral su vacuna bajo prescripción médica. Él era un investigador, eran los médicos los que a la vista de los resultados que se habían ido obteniendo con los distintos pacientes eran los que prescribían su autovacuna. En el 74 Chacón patenta su vacuna contra el cáncer. Y en el 75, el Instituto Nacional de Previsión autoriza el cargo a la Seguridad Social de las recetas médicas después de conocer los preceptivos informes de eficacia terapéutica y de ser declarada la formulación magistral en forma de vacuna de utilidad pública. Aquí tienen algunos ejemplos de esas vacunas que eran recetadas por los médicos, la fórmula magistral del doctor Chacón.
Pero sigamos. En 1979 se revalúa el producto por la Secretaría de Estado de Sanidad y se decide continuar con su prescripción y pago por la Seguridad Social. El producto de Fernando Chacón estaba avalado por el Ministerio de Sanidad y lo pagaba la Seguridad Social. En 1986 se suspende la comercialización de la vacuna como fórmula magistral por decisión gubernativa, con el argumento de que debía adaptarse a la normativa europea y, por tanto, entrar en el complejo entramado de desarrollo de ensayos clínicos, a pesar de que llevaba, como hemos visto, 20 años sin producir ningún tipo de efecto tóxico, 20 años recetada por los médicos por las posibilidades terapéuticas que ofrecía y 20 años de testimonios acumulados de pacientes que después saldrían a la calle a dar la cara por el doctor Chacón y por el producto. En 1992, ignorando los estudios y experiencia clínica acumuladas, la Agencia del Medicamento le deniega a Chacón la solicitud de ensayo clínico, a pesar de estar, como dije anteriormente, avalada por los comités de ética del Severo Ochoa y el Ramón y Cajal. Comienzan los años negros de la familia Chacón, pero ya dije al comienzo que no iba a detenerme demasiado en lo que, sin lugar a dudas, fue una turbia operación de bloqueo de los intentos de Chacón de confirmar a través de ensayos clínicos los beneficios terapéuticos de su producto, los mismos que hoy están buscando las multinacionales con esas líneas de investigación que antes yo señalaba y que posteriormente desarrollará el doctor Avelino Gutiérrez. En 1997, una vez que se comprobó por activa y por pasiva que era imposible que la Administración, con argumentos absolutamente fútiles, absurdos, como que se desconocía el mecanismo de actuación, cuando lo que se pretendía entonces era precisamente en el ensayo clínico demostrar el mecanismo de actuación, cuando ya cansado de que se le cerraran todas las puertas, se presenta en España la patente como complemento dietético y pasa a comercializarse como Biovac con las mismas proteínas que componían la vacuna de fórmula magistral. Y en el 2002, como la mayor parte de ustedes saben, se desarrolla la Operación Brujo, la incautación del producto, la detención de 23 personas, entre ellas médicos y farmacéuticos, la mayoría de los cuales tuvieron que esperar 8 años a ser declaradas exentas de responsabilidad. Una de ellas incluso falleció sin saber que había sido eximido de la responsabilidad, o por lo menos en ese momento. Sus nombres ocuparon portadas el día de la detención, días posteriores, cuando se les señaló con el dedo, pero a ellos nadie les dedicó un solo dedo con su exculpación. De este negro periodo de oprobio para la justicia y la ciencia, que para algunos, como su hijo Rafael, aún no se ha cerrado del todo, solo me detendré un instante para ponerles un único ejemplo, que demuestra, creo bien a las claras, el grado de prevaricación existente entonces con el producto en la Administración Sanitaria Española. A pesar, voy a ponerles un fax, de haber sido enviado a todos los medios una y otra vez, reiteradamente, nunca se hicieron eco de él, cuando hoy asistimos, y estarán ustedes de acuerdo, con una ligereza que espanta a la reproducción de cualquier email o conversación de WhatsApp que pueda afectar a un miembro de la Administración. En marzo del 2002, 7 meses antes de la Operación Brujo, Francisco Salmerón, y esto es una prueba judicial, está incorporado al juicio del Biovac, por lo tanto tiene toda la validez, jefe de la División de Productos Biológicos, envía desde el Ministerio de Sanidad el fax que ven en la pantalla a Cristina Bendaño, asesora de la Dirección General de Farmacia, en el que dice: estimada compañera, he recibido tu fax sobre el asunto del producto FR91 y me parece muy adecuado el texto. No obstante, pienso que un toque de las alturas o, en su defecto, un encantamiento podrían ser muy eficaces. Y como si no estuviera suficientemente claro, escriben: se refiere a que Rovi, que era el laboratorio de referencia de Chacón, se desentienda del tema y deje a Chacón más indefenso ante la Administración. Hoy un fax similar supondría la caída no solo de los altos cargos, sino posiblemente de toda la cúpula del Ministerio de Sanidad. Por mucho menos se ha querido y ha pedido reiteradamente la dimisión de la ministra Ana Mato. Y no había un documento tan concluyente como este sobre la corrupción dentro del Ministerio. Además de que una investigación a fondo se hubiera iniciado sobre cómo son o cómo eran y cómo son autorizados la realización de ensayos, qué papeles se ponían arriba, qué papeles se ponían abajo y con qué razones. Es fácil entender a la vista de este escrito por qué sirvieron de tan poco todos los estudios que la familia Chacón realizó en el extranjero,
¿O por qué se ignoraron las protestas en la calle de los pacientes, amigos y familiares que reclamaban la liberación del producto a la vista de los resultados clínicos que experimentaban en primera persona? Finalmente, tratando de eludir cualquier nueva complicación administrativa, la familia Chacón consiguió la autorización en la Unión Europea para comercializar el producto como complemento alimenticio bajo el nombre de Renoven, el mismo producto que comenzó como autovacuna de la mano de un Fernando Chacón que llegó al final de sus días cansado y frustrado por la ceguera de quienes más deberían haberle apoyado, las instituciones sanitarias. Renoven no es un complemento corriente, créanme. Las bases científicas de su elaboración, ahí están, se las van a contar, apuntan mucho más alto. Y solo creo que es cuestión de tiempo que se acabe reconociendo el descubrimiento de Fernando Chacón. En suma, 70 años después, son muchos, como hemos visto, los científicos que, amparados en grandes corporaciones o multinacionales, están recorriendo el mismo camino que inició en su día Fernando Chacón, solo con los medios de la Córdoba de los años 40 de la España de la posguerra, medios técnicos, humanos y económicos infinitamente superiores. Pero para explicarles mucho mejor que yo las bases científicas del producto, nadie mejor que el doctor Avelino Gutiérrez, expresidente de la Asociación de Microbiología y Salud, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de la Sociedad Española de Microbiología, de la Madrileña de Microbiología, jefe durante muchos años de Microbiología del Hospital de la Paz, colaborador de Fernando Chacón en la etapa inicial cuando se presentaron los primeros protocolos de ensayo clínico. Él a mí me reconoció que nunca llegó jamás a entender por qué se le negaron los permisos por parte de la Administración Sanitaria, y actualmente colaborador de su hijo Rafael en los trabajos de investigación que aún hoy se siguen desarrollando con el mismo. Les dejo, por tanto, con el doctor Avelino Gutiérrez. Muchas gracias.